el anarquista Juan Crigui, un personaje muy interesante, de una historia muy ligada a Luján, y que Nicolás Grande desde hace años viene investigando, indagando y difundiendo. Ahora en la Feria del Libro y próximamente presentando su libro en nuestra ciudad. Nico Grande con nosotros. ¿Cómo estás, Nico? Alex Chafino por acá, ¿todo bien? ¿Qué tal, Ale? Buen día, ¿cómo andan? Bien, un gusto saludarte. Sabíamos, obviamente, del trabajo que venías haciendo para la presentación de este referente del anarquismo, Juan Crigui, y ya estás en la Feria del Libro. Contanos cómo ha sido esa experiencia en su inicio. Sí, bueno, creo que habíamos hablado en pares el año pasado, que estaba en proceso eso. La verdad que sería un lindo proceso porque el trabajo lo está editando una editorial que trabaja justamente sobre anarquismo, que publica sobre cuestiones de anarquismo específicamente, y bueno, esta editorial que se llama Culmine tiene presencia en la Feria del Libro a través de una cooperativa de editoriales, y bueno, efectivamente se hizo una tirada cortita para la feria porque la verdad que llegamos muy justo con el tiempo, y bueno, estamos terminando de ver los números para la edición ya más grande, para después poder presentarla, bueno, en Luján y en otros lugares también, ¿no? Así que estamos en ese proceso, pero bueno, contentos. Yo la verdad todavía no lo vi terminado el libro, hoy justo voy a ir a la feria, así que ahí me voy a encontrar un poco con el material. Bueno, importante ya que el libro esté en la calle, de un personaje que, si debieras resumirlo, primero, ¿a qué años o periodo nos remitiría y giraría en torno a qué una descripción de este anarquista tan conocido e importante a nivel global? Mira, bueno, él nace en 1841, pero obviamente su periodo de actuación lo podríamos ubicar entre la última parte del siglo XIX y la primera parte del siglo XX. Él fallece hacia 1920, y efectivamente tiene como dato particular, si bien fue vecino de Luján aproximadamente 30 años, fue un personaje que trascendió Luján y que estuvo muy vinculado, por un lado, al anarquismo, podríamos decir, de Argentina, sobre todo rioplatense, y después también muy conectado a nivel internacional, porque, por un lado, por su condición de origen, digamos, que nació en Irlanda, pero además, bueno, porque su propia militancia anarquista los llevó a tener vínculos muy estrechos con distintos referentes del anarquismo a nivel internacional, y él mismo terminó siendo en algún punto alguien muy reconocido en el universo anarquista. Quizás en la historia, cuando uno estudia el anarquismo, no es alguien tan, en términos personales, tan destacado, pero cuando uno indaga y empieza a ver qué pasaba en esos tiempos, efectivamente termina siendo una especie de promotor o referente o iniciador del anarquismo en Argentina, y sobre todo de la propaganda anarquista. Fue alguien muy volcado a la difusión de los ideales anarquistas, ¿no? Así que la verdad es un personaje muy interesante, muy rico, y bueno, también, como en el caso nuestro, muy conectado con Luján, porque muchas de las iniciativas que lo hicieron trascender a nivel nacional e internacional las realizó acá en Luján, ¿no? ¿Cuándo lo conociste y cómo te fuiste interiorizando y cómo te fue atrapando este personaje? Mira, en realidad, un poco por curiosidad, por saber qué había quedado o qué había pasado en Argentina, en Luján más precisamente, respecto al anarquismo, que uno habla siempre en pasado del anarquismo, pero esto, entre paréntesis, sigue siendo una opción que está vigente, obviamente en términos mucho más reducidos, en Argentina, porque uno también, a medida que se acercaba a la publicación, empezó a indagar, y hay distintos espacios que se reivindican anarquistas. Digo esto como una aclaración, pero bueno, cuando uno habla de anarquismo, habla de este movimiento muy importante en Argentina en ese periodo, ¿no? Entre fines del siglo XIX y principios del XX, y buscando y tratando de saber qué había pasado acá en Luján, empiezo a dar con algunas publicaciones locales, de Rossi Montero, de Pacini, de Mojardín, incluso, que van
retratando algunas historias muy puntuales, muy chiquitas de él, y a partir de ahí, bueno, ya me llama la atención y empiezo a indagar y me empiezo a encontrar con un mundo que la verdad que esto, no sé, habrá sido hacia 2012, y de ahí hasta hace 2 o 3 años que de alguna manera cerré la investigación, siempre había algún elemento nuevo que me iba sorprendiendo, porque en ese recorrido de vida, él, por un lado, desde su Irlanda natal, pasando por Estados Unidos y la guerra civil, en la cual él de alguna manera participa, viniendo acá a la Argentina, volviendo a Inglaterra, yéndose a México, a la Revolución Mexicana, terminando sus días en Estados Unidos. En todo ese recorrido, obviamente, se imaginarán que él transita escenarios e historias muy diversas con personajes muy diversos, ¿no? Imagínense que participa, como les dije, de la Revolución Mexicana y muchos años antes termina conociendo en persona y tratando a Juan Moreira. Digo, en todo ese universo hay un montón de condimentos que son, la verdad, son atrapantes, ¿no? en su vida, y que también dan cuenta de determinados contextos, de determinadas historias, ¿no? Sobre todo del anarquismo, pero también de qué pasaba con los peones rurales hacia fines del siglo XIX y la historia vinculada a Juan Moreira, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Así que es muy muy interesante en ese sentido. Nico, si tuviese que definirlo a Juan Crigui, ¿cómo lo caracterizarías? Bueno, una persona muy muy humanista, fundamentalmente, ¿no? Que después termina adhiriendo al anarquismo, porque yo ahí hago como una hipótesis, porque entiende que era la ideología que mejor representaba a ese humanismo, pero fundamentalmente era un tipo muy humanista, muy atento a las injusticias. Me parece que en todo ese recorrido que él hace, porque él termina adhiriendo al anarquismo ya de grande, a los 40 y pico de años, pero previamente hace todo un recorrido que me parece que lo va vinculando con determinados contextos injustos, de explotación, de indignidad y demás, y lo van transformando en alguien que como militante anarquista tiene que no solo en su caso, pero en el caso puntualmente de él, tiene como la particularidad que termina transformándose en un militante anarquista integral. O sea, él era anarquista en su ejercicio como médico, era médico, pero también como militante, pero también como vecino, es decir, entonces hay ahí un humanismo muy coherente, no solo en la prédica, sino también en los actos más cotidianos de él. Así que me parece que es esa esta idea de solidaridad, de desprendimiento personal en términos económicos, en favor de los demás, y además es un valor que se le destaca en su propia, digamos, en su propio momento histórico, ¿no? Sus propios compañeros encuentran en él como un ejemplo, si se quiere, ético, en todos estos aspectos que ya te digo, para mí tienen como elemento común ese grado muy fuerte de humanismo, de humanidad, ¿no? Uh-huh. ¿A dónde vivió en esos casi 30 años aquí en Luján? ¿Siempre en un mismo lugar? No, él vivió una primera parte en lo que sería hoy Rivadavia y Mitre, casi enfrente, en esa esquina, casi enfrente de lo que es el Teatro Municipal. Ajá. Y después sobre Mariano Moreno, que no sé exactamente a qué altura, pero digamos en el tramo que atraviesa la plaza, o que bordea, mejor dicho, la plaza Colón. Después él se va a México y después a Estados Unidos. Hay un regreso breve que desconozco dónde se radicó en Luján, pero básicamente sus lugares principales fueron ahí en Mitre y Rivadavia, llamaba El Progreso en ese momento, y frente a la plaza Colón. Esos fueron sus lugares de residencia. Uh-huh. Y con todo este mundo recorrido y estas acciones en las que has podido indagar, ¿hay mucha bibliografía de él? ¿Y dónde? Si hay, en algún lugar aparece con más frecuencia. Bueno, él fue parte del grupo iniciador, pero después fue parte de la fundación de La Protesta en su etapa cuando se convierte en un diario. Primero fue un periódico, después fue un diario, y él fue el director en esa etapa, y además fue quien puso la plata para comprar la imprenta y demás, ¿no? La Protesta fue el diario anarquista más importante en Argentina, porque fue justamente un diario, a diferencia de lo que pasaba en muchos países donde había periódicos, y fue uno de los principales
diarios a nivel latinoamericano, ¿no? Del anarquismo. Bueno, ahí aparece muchísimo de él porque escribió muchísimo. También hay referencias en un periódico que previamente editó acá en Luján, que se llamó El Oprimido, y después hay referencias de escritos incluso de él desparramados en muchísimos periódicos a nivel mundial. Hasta hace poco encontré de un periódico francés, de un periódico español, es decir, hay muchas referencias directas de primera mano, y después también referencias contemporáneas sobre él, sobre todo en la etapa última, cuando ya no escribe y escriben otros y lo mencionan, y obviamente después de su muerte. Hay referencias en los periódicos locales de la época, y después hay algunas investigaciones, hay alguna pequeña, muy breve biografía que se publicó en Estados Unidos, de un investigador norteamericano. Hace un tiempo me había contactado un investigador, un historiador británico, que publicó algunas cosas más referidas a la inmigración irlandesa en Argentina, y que estaba también indagando en su vida. Después no supe más en qué quedó eso. Es decir, hay muchísimas fuentes. Yo imagínense que terminé buscando en la biblioteca de la Universidad de México, en una oportunidad que tuve la posibilidad de ir, no a eso, sino a pasear, y bueno, de paso aproveché cosas de él. O sea que es súper amplio. Terminé contactándome con un archivo anarquista muy conocido, muy famoso en Holanda. Obviamente que gran parte de la investigación fue posible porque hoy nos permite todo el tema digital, conectarnos y poder, sin movernos de nuestra casa, acceder a material, ¿no? Terminé encontrando material vinculado a la Guerra Civil Norteamericana, todo material que está digitalizado o que está en determinados archivos y que uno puede contactar y enviar. Así que la verdad que fue alguien que, bueno, por su condición, él fue alguien que perteneció a sectores bastante acomodados, que después eso lo fue perdiendo en el camino por esta entrega, pero esa condición seguramente también le permitió escribir mucho, acceder a muchos espacios que hoy nos permiten recrear parte de su vida o de su pensar incluso, ¿no? Uh-huh. Y lo pudiste ordenar ¿cómo en este libro que lleva por título? El título lo pensamos bastante, es bastante formal. Es Juan Crick, precursor de la propaganda anarquista en Argentina. El libro lo que hace es un poco, no casi en orden cronológico, aunque en algunos tramos no, ir recreando su vida. Hay un capítulo sobre su llegada a Argentina, que también fue muy particular porque tuvo que ver con una expedición hacia lo que eran en ese momento las líneas de fronteras indígenas. Después hay un capítulo dedicado a su estadía en Navarro, ahí es donde entabla contacto con Juan Moreira, su acercamiento al anarquismo, insisto, como alguien cuando recién estaba el anarquismo instalándose acá en Argentina. Hay un capítulo dedicado a Luján, porque verdaderamente fue una ciudad evidentemente muy querida por él, por la cantidad, fue el lugar donde más tiempo vivió y donde, dejó una huella que si uno la rastrea entre esos años, era alguien muy querido en Luján, se lo conocía como el médico de los pobres, justamente por su condición de médico anarquista, que atendía a los sectores de manera gratuita, a los sectores más empobrecidos de la ciudad, ¿no? Y después hay algunos capítulos dedicados a logros puntuales de él, como por ejemplo la escuela anarquista que fundó acá en Luján, que fue una escuela que funcionó 3 años hasta que fue cerrada por el gobierno nacional en el marco de un estado de sitio. Hay un capítulo dedicado al diario La Protesta, que lo tuvo como fundador, un capítulo dedicado a indagar un poco en su pensamiento y en las muchas polémicas en las cuales, o en muchos debates en los cuales intervino, y ya después hay una tercera parte que está ya orientada hacia lo que es su acercamiento a la Revolución Mexicana y después su fallecimiento en un manicomio de Estados Unidos, ¿no?
así que por ahí va la cosa, pero como ya te digo, muchos de los capítulos me obligaron a leer bastante sobre algunos contextos, no sé, guerra civil norteamericana, toda la cuestión de los gauchos acá en la zona de La Pampa, la Revolución Mexicana, digamos, son contextos que van variando y bueno, en esos contextos él tiene como punto común que va observando dónde están los oprimidos, cuál es el contexto de opresión. Bueno, me parece que en esos contextos va emergiendo esta beta humanista de la que hablábamos hoy, ¿no? Excelente. Nico, te agradecemos el contacto. A los lujanenses que se den una vueltita por la Feria del Libro en todos estos días, los encuentran en el stand 1401 en el pabellón amarillo, y próximamente lo estarás presentando en Luján. No sé si ya podés adelantar algo, ¿hay algo definido en ese aspecto? La idea, como va a ser un libro que va a andar por otros lugares además de Luján, que un poco esa es la tarea de la editorial, la verdad que han laburado muy bien. Acá en Luján la idea es presentarlo probablemente en julio, para ya después poder también dejarlo a la venta en algunos, bueno, en las librerías de siempre, ¿no? Que laburamos cuando podemos publicar los escritores locales, ¿no? Que son Submarino Amarillo y Babilonia, básicamente, ¿no? Así que ahí estamos, esperando ya la edición ya más larga, final, y a partir de eso seguramente ya después los estaremos molestando a ustedes, bueno, y a otros colegas para que nos ayuden con la difusión de la presentación, que bueno, va a ser algo sencillo, pero bueno, con la idea de poder ya a partir de ahí dar por como abierto el libro y que empiece a circular, ¿no? Nico, gracias por la atención y todos los éxitos. Dale, muchas gracias, un saludo para todo el equipo allá, un abrazo grande. Un placer. Periodista, abogado, docente, escritor Nicolás Grande, con nosotros ya con su libro sobre la historia del anarquista Juan Crigui en la Feria del Libro, en el predio de La Rural.